y toda la variabilidad de presentaciones que iba a llegar a verse con drepanocitosis. Dentro de esas complicaciones que ya platicábamos en la clase pasada el día viernes, veíamos que esos iban a tener una característica o iban a tener alguna complicación que podía ser las crisis de secuestro. Obviamente los pacientes iban a tener principalmente daño esplénico, de tal manera que también aquí en algunas ocasiones los pacientes llegaban a tener como, recuerden que el vaso, aparte de tener la presentación de antígenos, también nos servía como un tipo de función de almacenaje. Entonces estos pacientes llegan a tener secuestro a nivel esplénico, de tal manera que los pacientes pueden llegar a ser un choque hipovolémico. Recordemos que esto se presenta principalmente en niños de 4 o 5 años, y aquí el descenso va a ser un descenso brusco de la hemoglobina, donde en estos pacientes el tratamiento pues obviamente es transfundirlos y la esplenectomía, ¿no? Son parte de las complicaciones que pueden llegar a presentarse, y también aparte de todo eso puede llegar a haber una ruptura esplénica secundaria a la crisis de secuestro, y esto hace que el paciente tenga una urgencia quirúrgica, de tal manera que tiene que entrar el cirujano a abrir y pinzar la arteria esplénica. Les voy a pedir un favor, traten de entrar temprano, porfa, para no estar esperando. En muchas ocasiones ya no tienen la clase anterior, traten de ingresar a la 1 para no estar tan amables. La otra es que, así como va a haber crisis, la crisis esplénica o el secuestro esplénico, ya lo comentaba en algunas ocasiones, los pacientes no solamente en las talasemias, sino también en la esferocitosis, y aquí no es la excepción, que puede haber una infección por el parvovirus B19. Este parvovirus pues obviamente tiene una gran afinidad por los eritroblastos, de tal manera que los va a infectar, se va a anidar prácticamente en el pronormoblasto, de tal manera que los pacientes de tener una anemia hemolítica y tener reticulocitosis, en este caso aparte de toda esa complicación de la drepanocitosis, van a tener una reticulocitopenia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el pronormoblasto va a estar infectado, de tal manera que este no va a poder madurar y no se va a poder salir a la circulación. Este también va a presentar una característica, al igual que el secuestro esplénico, donde va a haber una disminución de la hemoglobina, pero con reticulocitos bajos. Es muy raro que se presente, en realidad son muy pocos los pacientes que presentan manifestaciones, pero sí, vean, prácticamente casi todos los pacientes a la edad de 20 años van a tener positividad para parvovirus B19 más no manifestaciones. Esto puede suceder en algunos. En estos pacientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Simple y sencillamente dejar que ese periodo de... obviamente es algo viral, esto va a pasar. De evolución pase, transfundir al paciente en caso de que requiera, y en algunos pacientes utilizamos la inmunoglobulina humana, que da buenos resultados. Sin embargo, la inmunoglobulina es muy cara, ¿no? Más o menos un ciclo de inmunoglobulina, que es de 2 a 3 días, sale alrededor de 400,000 pesos. Entonces, pues, siempre preferimos transfundir al paciente o solamente vigilar. Ya les comentaba de la paciente que tuvimos cuando yo estaba en la residencia. No me acuerdo cómo se llama esta chava, que parecía pollo, parecía piolín, estaba completamente amarilla. La paciente hizo una insuficiencia hepática secundaria a las trombosis que empezó a hacer a nivel hepático, de tal manera que hizo una colestasis con bilirrubinas hasta de 30, 40. Entonces esta paciente obviamente se tuvo que hacer un trasplante hepático para poder solucionar eso, si no la paciente iba a tener algunas otras complicaciones, iba a ser una cirrosis. Entonces obviamente esta paciente iba a tener manifestaciones tardías. Vean, esto no es 100, esto es 10, ¿no? Obviamente es la conversión, y la otra es que, como toda anemia hemolítica crónica, los pacientes llegan a tener litis vesicular, de tal manera que muchos pacientes, aparte de hacer la autoesplenectomía, hay pacientes en los que el retiro de la vesícula, ¿no? O sea, son procedimientos quirúrgicos que van a llegar a complicar a los pacientes, obviamente. A nivel pulmonar,
todo va encaminado prácticamente a la trombosis, vean, o sea, prácticamente los pacientes empiezan a tener complicaciones propiamente pulmonares, pueden tener daño pulmonar, pueden hacer fibrosis pulmonar, pueden hacer hipertensión pulmonar arterial, de tal manera que en esos pacientes se puede llegar a utilizar el sildenafil, que es el Viagra, para los pacientes con hipertensión arterial. Prácticamente una tercera parte, un 13% de los adultos pueden llegar a tener esas complicaciones, y aunado a esta hipertensión pulmonar, los pacientes pueden hacer una cardiomegalia, de tal manera que en algunas ocasiones, secundario al daño pulmonar, secundario a la hipertensión pulmonar arterial, los pacientes pueden tener cardiomegalia y un fallo de bomba, ¿no? Entonces, si ustedes ven hasta ahorita, son múltiples las complicaciones que suceden en los pacientes de manera tardía. Prácticamente vamos a lo mismo, o sea, solamente es mencionarles que puede haber también daño renal. Los pacientes pueden tener desde un daño renal leve hasta pacientes que pueden llegar a requerir hemodiálisis. La única ventaja es que es muy poca la proporción de aquellos pacientes que van a tener esto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya tenemos tratamientos que utilizamos para estos pacientes y evitamos que el paciente progrese todo ese daño que hemos estado. Ya se los platiqué eso anteriormente, que cuando hay pacientes jóvenes o niños que tienen trombosis o que tienen pérdida súbita de la visión, pues lo primero que hacen también los oftalmólogos es descartar o pedirnos una valoración para que descartemos nosotros que no se trate de una drepanocitosis, ¿no? Y estas son otras de las complicaciones, y yo creo que son muy comunes, las úlceras maleolares. Esto no es exclusivo, ya lo vemos también en esferocitosis, en talasemias. La mitad de los pacientes lo van a llegar a tener. La estasis es una de las principales causas, junto con esa alteración a nivel de hipoxigenación que va a tener el paciente, y obviamente por esa estasis y por esa hipoxemia que va a tener, pues obviamente no va a haber una buena cicatrización. Y esto es algo que ya también se los comenté, lo del priapismo, sucede principalmente en niños que no están diagnosticados o que no se sabían que tienen drepanocitosis principalmente, y esto es una urgencia prácticamente, ya se los comenté. ¿Por qué? Porque si el priapismo dura de más de 6 horas, pues prácticamente el pene ya deja de tener una función como tal, ¿no? Obviamente el paciente va a poder ir al baño, pero empieza a haber un montón de complicaciones. Y en esos pacientes es una urgencia, pues una de dos: o hay que drenarlos o hay que hidratarlos bien y hacer una exsanguínea transfusión para poder hacer que esa trombosis que está sucediendo a nivel del pene, pues simple y sencillamente se mejore, porque si no, pues prácticamente vamos a tener una pérdida de la función del pene. El diagnóstico en realidad es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes ya van a tener antecedentes familiares, o sea, van a decir sus papás tuvieron o sus abuelos tuvieron drepanocitosis, pero lo más probable es que el paciente tenga drepanocitosis. El gran inconveniente en realidad es con el rasgo drepanocítico. ¿Y por qué es el gran inconveniente? Porque simple y sencillamente no tienen manifestaciones. Recuerden que en el rasgo drepanocítico el paciente está sintomático. Yo puedo estar y tener rasgo drepanocítico y practicar algún deporte, correr, lo que se me ocurra, y tener una muerte súbita. Entonces, en realidad el problema no es con los que ya conocemos y los que ya tienen antecedentes familiares. El problema es con aquellos que tienen familiares con rasgo drepanocítico, como el bebé que les comenté también de la semana pasada, lo que les dije, que me hablaron para un bebé que en el tamiz metabólico salió que tenía rasgo drepanocítico, y simple y sencillamente pues hay que vigilarlo, ver la evolución y que no vaya a tener ninguna complicación. Obviamente, pues hay que ver la biometría hemática. Los pacientes van a tener reticulocitosis y es sumamente importante ver el frotis de sangre periférica para ver el drepanocito, y si sospechamos que es un rasgo, pues hacer las pruebas de solubilidad o falciformación, donde les decía que se pone una laminilla, se pone un cubreobjeto para que se estrese y se forme. Y la otra es que también podemos hacerlo de dos formas: hacer una PCR para buscar el rasgo, más bien la hemoglobina S, o hacer una electroforesis de hemoglobina, donde también nos puede reportar a nosotros que el paciente tiene una drepanocitosis. Dentro de las características de la biometría hemática, que va a ser lo que nosotros más vamos a ver, que es lo que más se observa, pues vean,
generalmente va a ser una línea normo-normo. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la clasificación de microcíticas, normocíticas y macrocíticas, veíamos que la drepanocitosis se encasillaba en dos, las normocíticas y en las macrocíticas. ¿Por qué en las macrocíticas? También por la reticulocitosis, porque el reticulocito es un poco más grande, ¿no? Cualquier evento agudo, y esto lo platicamos también cuando veíamos interpretación o valoración de la biometría hemática, recuerden, cualquier evento agudo va a ocasionar dos cosas: leucocitosis y trombocitosis. Entonces, esto no es la excepción en estos pacientes. ¿Por qué es un evento agudo? Porque es una hemólisis. A lo mejor el paciente ya se conocía con drepanocitos, pero tuvo un proceso infeccioso y aparte de, o tuvo estrés por algo, corrió, lo que sea, pues obviamente esto va a generar que tenga más trombosis, más crisis drepanocítica, de tal manera que como mecanismo de respuesta a esto, el paciente va a tener una leucocitosis y una trombocitosis. Ya les expliqué lo del volumen corpuscular medio, y en algunos pacientes, pero es muy, muy raro, pueden llegar a tener la concentración de hemoglobina corpuscular media como la esferocitosis. ¿Y esto a qué se debe? Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del efecto Gardos, como hay la salida del potasio y con esa salida del potasio hay salida de agua, pues obviamente esa deshidratación del eritrocito va a ocasionar que dé una imagen de que exista mayor concentración de hemoglobina, pero que en realidad no lo hay. Y aunque ustedes no lo crean, estos pacientes pues obviamente pueden llegar a tener una ferropenia, y no solamente ferropenia, sino también una deficiencia de ácido fólico. ¿A qué se debe? Pues simple y sencillamente al consumo. Si tengo un paciente que tiene una eritropoiesis incrementada, pues obviamente va a llegar el momento en donde el hierro sea insuficiente o la sea insuficiente para estos pacientes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí vemos los drepanocitos, como en esta imagen yo puedo decir, bueno, pues a lo mejor el paciente sí tiene algo de trombocitosis. ¿Cuáles son las plaquetas? Son estas chiquitas litas que se ven aquí. Nosotros normalmente cuando vemos un frotis contamos por campos, generalmente se cuenta un campo y se cuentan las plaquetas. Para hacer un conteo manual de plaquetas, lo que hacemos nosotros es contar 10 campos, y de esos 10 campos se multiplican por 2000. Si tomamos esto como un campo normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, por 2 son 34,000 plaquetas en un solo campo. Si esto lo traspolamos a lo mejor a 10 campos, a lo mejor el paciente tiene 340,000, pero a lo mejor va a haber campos donde el paciente tiene más. También vemos serie roja nucleada, que recuerden que se llama reacción eritroblástica, y aquí se ven algunos precipitados también de algún tipo de hemoglobina o variantes de hemoglobina, que esto es muy, muy raro que lo veamos, pero lo que sí, pues vean cómo están bien marcados los drepanocitos, 1, 2, 3, otro 4, 5, 6, o sea, prácticamente esto nos va a dar el diagnóstico, ¿no?, en estos pacientes, ¿no? Y en aquellos con rasgo drepanocítico, como el adscrito que yo les decía que tenía ya en el 20, pues a él, cuando llegó, creo que cuando estaba residente, sí le hicieron la prueba de solubilidad. Y esto lo hacen con ditionito sódico. Lo que hacen es que se precipita en hemoglobina. ¿Por qué? Porque haces un estrés más la hipoxemia, hace que se empiece a hacer la falciformación. Recuerden que para que se dé la falciformación en los pacientes con rasgo drepanocítico, tiene que haber un estímulo, pero un estímulo de manera constante, o sea, no de que un minuto y ya no, o sea, se tiene que quedar incubando el frotis ahí de tal manera que ese estímulo esté duradero, de tal manera que el paciente va, o más bien el frotis va a empezar a tener los eritrocitos y la falciformación, ¿no? Entonces, así es como se hace la prueba de falciformación. Si se hace, aquí la hacen, creo que aquí en el hospital no la hacen, en el Ángeles sí la hacen, pero sí es un estudio que sí. Lo que les mencionaba, lo del electroforesis de hemoglobina, pues esta es una hemoglobina normal, el paciente con una hemoglobina del adulto. Aquí es como se ve que está positiva para la hemoglobina. ¿Dónde está la hemoglobina S? Aquí está. Prácticamente nos está diciendo que el paciente tiene hemoglobina S, vean. Aquí está positiva, entonces con esto nosotros nos podemos dar una idea de que el paciente tiene una drepanocitosis sin pedir una PCR. Obviamente es mucho mejor la PCR que esto, porque esto es operador dependiente más que la PCR.
Y finalmente, una vez que ya tengo yo el paciente, que se llame, no sé, pues el nombre que ustedes quieran, que a lo mejor es descendiente de algún de la costa o qué sé yo, viene de África, de Europa, no lo sé. Entonces ya diagnostiqué al paciente con drepanocitosis, no con rasgo, porque recuerden, el rasgo realmente está sintomático del paciente. No ocupa tratamiento a menos de que tenga evento desencadenante. Pero en aquel paciente que tiene drepanocitosis propiamente, sí hay que darles tratamiento. ¿Por qué? Porque si no le damos el tratamiento, recuerden que toda anemia hemolítica va a tener, si no la tratamos, los niños van a tener hipoxemia, van a tener talla baja, no van a tener un buen desarrollo y van a tener otras complicaciones. Entonces, tenemos que dar un medicamento y obviamente, si yo estuviera enfermo de algo, yo buscaría algunas características de un medicamento. Si yo le pongo un nombre, yo le puse así, el agente ideal para tratar, pues en este tipo de pacientes específicamente, debe absorberse fácilmente por el estómago, debe circular en plasma sin unirse a las proteínas plasmáticas o a otras proteínas plasmáticas y debe unirse hábilmente con la hemoglobina S para que ésta no se polimerice, no se junte, no se pegue y no haga ese cuerpo tactoide y que facilite la transportación del oxígeno. Entonces, pues suena muy bonito. El gran problema es que ese medicamento no existe. Desgraciadamente no existe. ¿Por qué? Porque el medicamento que nosotros utilizamos para tratamiento y ya está demostrado y se ha utilizado un montón de tiempo y se sigue utilizando, es la hidroxurea. Se absorbe muy bien por el estómago, sí. También se unen las proteínas. Pero el gran problema es que la hidroxurea hace que exista un incremento de la hemoglobina fetal. Por eso es parte del tratamiento. Y recuerden que la hemoglobina fetal no hace esa falsiformación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tiene las cadenas beta, que es donde se da la alteración en los aminoácidos. El gran problema de la hemoglobina fetal es que recuerden que tiene mucha afinidad por el oxígeno, de tal manera que va a los tejidos y no la libera. Entonces, aumentamos la hemoglobina fetal, disminuimos la falsiformación, pero también. Entonces, tenemos todos estos medicamentos, tenemos este es hidroxicarbamida o hidrea o hidroxurea, es prácticamente lo mismo. Tenemos un hipometilante como es la 5-acetidina, que estos dos, este y la descitabina, lo utilizamos principalmente para síndromes mielodisplásicos y pacientes con leucemia mieloide aguda que no son candidatos a quimioterapia intensiva, ¿no? Son algunos de los que le comenté. En realidad, de todos estos que están aquí, pues prácticamente los hipometilantes no se usan porque tienen un montón de efectos secundarios, hacen citopenias terriblemente profundas durante un mes, la talidomida también tiene un montón de efectos secundarios, y el otro medicamento que les comentaba yo era que, ¿se acuerdan que donde estaba lo del fenómeno Garros, que había algo donde estaba el potasio? Que les decía yo que inhibía este fenómeno Gardos, aquí, pues simple y sencillamente aquí está, es el clotrimazol, es el medicamento que nosotros podemos llegar a utilizar. Sin embargo, no se ha visto una respuesta como tal de decir, le voy a dar solamente clotrimazol al paciente y este paciente va a dejar de tener falsa información, va a dejar de tener esa deshidratación. No, pudiera ser un tratamiento adjunto a la hidroxurea, ¿no? De hecho, la hidroxurea, vamos a empezar a comentarlo, no solamente sí para incrementar la hemoglobina fetal y hacer que incremente esta hemoglobina fetal y baje la hemoglobina S, sino que la hidroxurea hace un inicio celular, de tal manera que también puede ocasionar citopenias en los pacientes, puede ocasionar leucopenia, anemia propiamente por el medicamento y la trombocitopenia, por eso es otro de los complicaciones. Y no solamente se utiliza aquí, también se utiliza en algo que se llama síndromes mieloproliferativos crónicos, como la policitemia vera, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis, la leucemia mieloide crónica, por esa inhibición del ciclo celular, de tal manera que va a ser una disminución de principalmente los leucocitos o la sangre roja, ¿no? Esta es la fisiopatología, o esta es más bien por qué se utiliza. Pues simple y sencillamente, si yo estoy utilizando hidroxurea, lo que hago son dos cosas. Uno, inhibir la producción de glóbulos rojos, porque sé que inhibe
el ciclo celular, y la otra es que ocasiona un incremento de la hemoglobina fetal, de tal manera que esa hemoglobina fetal pues no se va a falsiformar. ¿Por qué? Porque no tiene la sustitución de lo del ácido glutámico por la valina. De tal manera que si yo a este paciente le doy hidroxurea, pues de estar aquí con drepanocitos o con más del 30% de drepanocitos en su circulación, que es cuando siempre o la mayor parte de las ocasiones ocasiona estas trombosis, el daño endotelial, la activación de la fase free de la coagulación, la exposición del factor del C36 junto con la trombospolina para que estén también esos productos de adhesión. Lo que voy a hacer es que detener esto, voy a inhibir la producción de glóbulos rojos, voy a dejar a lo mejor unos cuantos, pero también voy a hacer que incremente la hemoglobina fetal. A lo mejor esos van a ser eritrocitos con hemoglobina fetal aunados a eritrocitos normales. ¿Siempre es bueno? Pues no, no siempre es bueno, porque aquí recuerden que el problema de la hemoglobina fetal es que tiene una gran afinidad por el oxígeno, de tal manera que no va a permitir que se libere, pero pues no me importa, o sea, al final de cuentas estoy inhibiendo el daño a nivel multiorgánico, de tal manera que van a disminuir drásticamente todos los eventos que, si ustedes pusieron atención, son eventos trombóticos. Todo lo que ocasiona una trombosis va a ocasionar un montón de daño. De hecho, no todos, pero generalmente la mayor parte de los médicos le tenemos más miedo a la trombosis que a la hemorragia. Porque si te da una trombosis vas a tener un efecto colateral, o sea, vas a dejar de mover una extremidad, vas a tener una u otra cosa, alteraciones cognitivas. Y si tienes una hemorragia, pues simple y sencillamente se va a poder detener en un segundo. Perdón, pero ocupaba contestar porque era de un paciente hospitalizado. Entonces, les decía que pues, actualmente pues, el tratamiento sigue siendo este, ¿no? Es lo que tenemos ahorita, es lo que estamos usando, es lo que se sigue usando, es lo que se usa en la gran mayoría de los pacientes. Y obviamente cada paciente va a tener recomendaciones completamente diferentes, pero si ustedes se dan cuenta, en todo viene 10, aquí es 100 porque es gramos sobre litro, pero si hacemos la conversión a gramos sobre decilitro es 10, y tener hemoglobina fetal menor del 30%. Si tenemos esas dos características en los pacientes, de tener un límite de hemoglobina 10 o tener una hemoglobina S menor del 30%, pues prácticamente vamos a evitar las complicaciones de estos pacientes, ¿no? Que son un montón. Ya vieron: pulmonar, cardíaco, renal, oftálmico, vascular, cerebral, pues donde a ustedes se les ocurra, ¿no? Finalmente, en realidad, el único tratamiento curativo en aquellos pacientes que no van a responder a la hidroxurea es el trasplante. Bueno, entonces ustedes me dicen, bueno, no, pues existe el trasplante alogénico de médula ósea de células progenitoras. Pues, ¿por qué no todos se trasplantan? Porque este medicamento ha hecho que las personas que lo toman de manera adecuada tengan una buena calidad de vida, siempre y cuando tengan sus cuidados de que pues, no se enfermen, no anden haciendo ejercicios, cosas por el estilo. Y el trasplante pues tiene una mortalidad de hasta un 20% de los pacientes, o sea que existe la posibilidad de que el paciente durante el trasplante se pueda morir. Y la otra es que a mayor transfusión hay mayor sensibilización. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la sangre es un órgano que está en estado líquido, pues sí, pero sigue siendo un órgano, y existe sensibilización por esas mini trasplantes que hacemos en realidad. Entonces, no es una opción de primera línea como tal, sino es aquellos pacientes que no tienen una respuesta a la hidroxurea, pero sí es el único tratamiento curativo. Si ustedes preguntan cuál es la única forma de curarse, pues es esto. Y lo que sí es que recomiendan que se trasplanten principalmente en pacientes jóvenes. Obviamente aquellos que no estén tan sensibilizados, que no tengan tantas comorbilidades, a que se intente trasplantar a lo mejor un paciente de 65, 70 años, que sea diabético, hipertenso, con insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, pues paciente prácticamente ya no es compatible para el trasplante. Este 10%, ustedes dijeron, bueno, usted dijo 20, sí, este 10% es en centros bien fregones, estamos en México, entonces realmente este 10% se vuelve 20 o 30% aquí en México. Este MRT significa muerte relacionada al trasplante.
Y si ustedes ven, o sea, prácticamente los pacientes que se trasplantaron en esta serie, este es de un artículo, prácticamente casi todos estaban vivos a los 5 años. Entonces, esto es lo que tenemos para drepanocitosis y, ojo, cuando les hable de polistemia vera, trombostemia esencial, les voy a decir que la hidroxurea puede llegar a incrementar el riesgo, o más bien la redundancia, la presencia de neoplasias secundarias. ¿A qué me refiero? Que desarrollen otro tipo de cánceres. Aquí no está demostrado. ¿Por qué? Porque las otras enfermedades como la polistemia vera, trombostemia esencial, ahí hay alteraciones genéticas. Entonces, aquí el problema no es genético, aquí el problema es en los aminoácidos que hubo una transposición. Entonces, en realidad, en esos pacientes ya se ha estudiado y el seguimiento fue como a 20 años, donde en realidad no hubo un incremento de neoplasias secundarias directamente al uso de la hidroxurea. ¿Cuál es la dosis? Generalmente lo utilizamos a 20 o 30 miligramos por kilogramo de peso, sin embargo, obviamente va a depender de cada paciente, ¿no? Si el paciente está haciendo muchas citopenias, tenemos que bajar la dosis. Si el paciente no está respondiendo, hay que aumentar la dosis. Esto va a depender de cada paciente.